Último tramo de la mañana en camino, seguimos escuchando a Julieta Venegas y está con nosotros Sebastián García Parra, el ingeniero, el docente, el hacedor de la columna Inteligencia Artificial en la mañana en camino. Buen día, bienvenido, Sebastián. Buenos días, ¿sale todo bien? Bien, ando con ganas de sacar la visa a los Estados Unidos. Qué buen momento. Miento, en realidad tengo la visa, no sé. 10 años, ¿no? Entonces creo que todavía aplica, ¿sí? Porque Juan ya había nacido y... No, pero pará. Yo lo había sacado para el año anterior, así que... No, pero todavía tengo. Tenés un ratito tengo más. Vigente todavía. Tenés un ratito más. Igual tenés que renovarla, si te portaste bien. Sí, bueno. No pasa nada. Portarse bien, portarse mal, de que hablamos, es ¿no? muy relativo, ¿no? ¿Verdad? Pero en todo caso, a ver, ¿por qué entendés que es útil que la gente, no solo de la perspectiva de la noticia, sino también de la perspectiva de, bueno, del concepto de inteligencia artificial, sí. Es bueno hablar de este asunto? Bueno, primero desde el punto de vista de la noticia y de lo que se puede hacer con eso, está dando mucho que hablar. Yo, para ir a la fuente, traje una carta que escribió la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, o por las Libertades Civiles, que es una asociación, es una ONG estadounidense de la década de los 20, 1920, que se puso muy belicosa con este tema. Y particularmente lo que está diciendo en esta carta. ¿Belicosa a favor o en contra? En contra. Ajá. En particular dice que bueno, que esto está infringiendo los derechos de los inmigrantes y de los ciudadanos estadounidenses, coartando la libertad de expresión en redes sociales, justamente porque lo que va a pasar ahora es que muchas personas no van a saber qué decir y qué no decir en redes. O sea, va a haber una especie de autocensura, claro, sobre todo en aquellos que están pensando en algún momento en ni siquiera irse a vivir a Estados Unidos, ¿no? Visitarlo, o muchas veces hacer una pasada por Estados Unidos, pues tan solo para eso necesitamos la visa. Una escala, por ejemplo. Por ejemplo, una escala. Bueno, yo tuve una experiencia, tuve que ir a Canadá, no tenía la visa a Estados Unidos, tuve que sacarla para ir a Canadá. Después la canadiense, que es mucho más compleja incluso. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Tenía la idea contraria, no sé de dónde, porque como un país que en general anda como necesitando gente, me viene esa idea, pero bueno, seguramente es una idea equivocada, ¿no? No, pide muchísima documentación, los procesos son complejos, además no tienen embajada en Uruguay, la tienen en Argentina, por lo tanto los procesos son más complicados aún. Y además en su frontera, digamos, cuando uno sale de Canadá para viajar a Estados Unidos, hay doble inmigración, como nos pasa con Argentina, también Uruguay y Argentina. Ajá. Entonces los controles son bastante estrictos. Bien. Es como que de un lado hay un simpático, del otro lado está el norteamericano, ya empieza con las preguntas. Sí. Yo, por ejemplo, había estado en Nueva York 1 hora y media, que fue lo que hice escala, y me preguntó si había sido arrestado en Nueva York. Le dije, no. Mire, no. Ni siquiera tiempo tuve. Ni siquiera tiempo que me arrestaran. Claro. No, pero además en esos casos uno tiene que ser cuidadoso hasta de la ironía o el humor, o porque te podés ganar un problema, ¿no? Sí, totalmente. A ver, acá lo que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles está argumentando es que esto puede estar sesgado potencialmente a poblaciones o a personas que están viajando desde, digamos, de origen musulmán. Ajá, yo te lo iba a preguntar precisamente, ¿esto sigue siendo como una especie de hijo de, consecuencia de el 11S, digamos, de alguna manera, o es más hijo de el anuncio del muro de Trump? Bueno, lo que están diciendo los analistas, y acá me meto en un territorio que no es el mío, pero es que esto que tiene que ver con la política de protección de Trump, hubo un incidente, creo que fue en el año 2016, un tiroteo, que participó un norteamericano y su esposa. Su esposa, que era de origen musulmán, tenía un historial en Facebook muy interesante, digamos. Después accedió a su muro de Facebook y se vio que tenía muchísimos mensajes contra Estados Unidos, y creo que producto de eso, por lo menos algunos analistas dicen que empezó a ponerse en práctica algunas pruebas piloto de analizar algunos perfiles sociales de algunas personas que estaban pidiendo visa. ¿Qué quiero decir con esto? Ya se hizo. Y lo que está diciendo esta asociación, que justamente es lo que creo que tenemos que analizar, sí, es que dice, documentos recientemente publicados por el Departamento de Homeland, sería el Departamento de Seguridad de Aduanas, por decirlo de una forma, asegura que los programas pilotos que se intentaron hacer
para vetar las visas, tuvieron muchos problemas de implementación en cuanto a los estándares y se basan en métodos de análisis defectuosos. Acá está diciendo mucho. Primero, lo que está diciendo cuando dice que no existen estándares de implementación, lo que está diciendo es que hay una fuerte o hay una tendencia a una fuerte discrecionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que aplicando ciertas técnicas, ciertos filtros, ellos van a acceder a nuestros perfiles y van a acceder a determinados comentarios que en ese momento entienden que pueden afectar la seguridad de Estados Unidos de una manera muy discrecional. O sea, van a decir, bueno, a ver, esta persona hizo un comentario a favor de determinada figura que es considerada terrorista en los Estados Unidos, y por lo tanto ya tan solo por eso le vamos a vetar el ingreso al país. O sea, ese tipo de cosas son las que se está cuestionando esta organización. Y por otro lado, habla de análisis defectuosos. Y el análisis defectuosos tiene que ver justamente con que evidentemente ciertas implementaciones que se hicieron para analizar las cuentas de Twitter, de Facebook, de estas personas, fallaron. Claro. O sea, se vetaron visas que no se tenían que haber vetado. Porque obviamente, y ahora sí ya nos metemos de repente en lo que es más las ciencias de la computación, inteligencia artificial, más concretamente, pero ¿qué se puede hacer con las redes sociales? Digamos, ¿qué información pueden extraer además de lo obvio? Pero hay algo que a lo mejor peco de ingenuo o al revés, de pasado de rosca. ¿En qué consistiría la novedad? Porque quiero plantearlo en estos términos. Yo soy Estados Unidos, ¿verdad? Y ciudadanos de diversas partes del mundo solicitan permiso para entrar a mi país, permiso que se otorga otorgando la visa. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces la persona me cuenta a mí quién es, cómo está su familia, en dónde se hospedaría cuando esté en mi país, cuál es el objetivo de la visita, a qué me dedico, incluso muchas veces cuánto dinero tengo, cuánto en el banco, si soy o no soy propietario de la casa en la que vivo, el auto en el que ando. Hacer un atentado terrorista, esa es una de las preguntas. Y algunas quizás absurdas de ese tipo, pero me imagino, en esa búsqueda, ¿no? En esa comparación de datos, que incluye además una entrevista, ¿no? Supongo que en todos lados más o menos funciona así. No hay nadie del Departamento de Estado, no hay nadie de las respectivas embajadas de los países que se fije qué ando diciendo yo en las redes, aunque no me lo pregunten. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Porque se entiende. Lo quiero decir, porque nosotros mismos muchas veces tengo que entrevistar a alguien y hago ese trabajo, claro. ¿Entendés? A ver qué dijo en Twitter, claro. A ver qué dijo, mirá, colgó algo en Facebook interesante en el que hay ¿entendés? Perfecto. Y yo no soy el Departamento de Estado, ni voy a mandar marines a ningún lado, ni tengo riesgo de que alguien se meta en mi casa a vivir trabajando en el servicio doméstico. ¿Cómo? ¿Ya no lo hace? Mi respuesta es, no es qué raro que lo haga Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿cómo? ¿Ya no lo hace? ¿Cuál es la novedad? Eso. A ver, yo, estudiando un poco el tema, y que es lo que siempre hago antes de venir a la columna, hay algunos artículos que hablan de que algunos oficiales de aduana ya hacían esto. Lo que hacían, le pedían el teléfono a la persona, le pedían la contraseña, le analizaban incluso estas llamadas que habían hecho, algunas publicaciones, para entender si alguna vez había trabajado en Estados Unidos de forma ilegal. O sea que, pero se hacía de manera informal. Ahora esto, la novedad que tiene es que es formal. Esto es parte de la solicitud, de los formularios de solicitud de visa. La siguiente pregunta sería, ¿pero tengo que informar cuáles son mis usuarios de redes sociales? ¿Ellos no lo saben ya? O sea, no tienen acceso a esa información sin que yo les diga. Tienen mi documento, tienen mi teléfono, tienen mi nombre, toda esa información de alguna manera ya se nos venía pidiendo. Y aquí el tema es que hay dos respuestas a esto. Primero es que no es tan fácil ubicar a un Sebastián García en redes como Twitter, porque de hecho Twitter, por ejemplo, no tiene mi número de teléfono, es una red bastante anónima, no tiene mi dirección. Entonces salir a buscar Sebastián García va a ser un problema. Se van a encontrar muchos, o sea, hay un tema ahí de cuál de todos los que aparece soy yo. ¿Y uno que tenga tu foto? Podría no tener mi foto de repente en el perfil, ¿no? Tener la foto del huevito típica de Twitter.
y va a ser difícil encontrarme. Mira. Entonces, como declaración jurada me están pidiendo el usuario. Perfecto, ellos podrían acceder. Y acá se abren dos preguntas interesantes. Primera, ¿ellos van a ver solo mi información pública o las compañías, las plataformas de redes sociales, Twitter, Facebook, le van a dar acceso a mucho más? Porque lo que yo estoy dejando público, aunque deje todo público, aunque todo lo deje público, es solo la punta del iceberg. Los datos que puede inferir la red social de cada uno de nosotros a partir de nuestros me gusta, nos perfilan de una manera que a veces ni nosotros sabemos. La respuesta a esto no es tan directa, pero sí tenemos que ir a algunos antecedentes que fueron muy notorios en los últimos años. Apple, por ejemplo, y Facebook fueron dos empresas que constantemente desafiaron al FBI en no entregar la información. Hace unos años hubo creo que fue 2015, hubo un tiroteo, recuperaron un iPhone 5, el FBI le solicitó, estaba con contraseña, le solicitó a Apple la información para poder acceder a ese iPhone y se la negó. Y eso fue una noticia que dio vuelta al mundo. A lo que terminó pasando es que contrataron a una empresa tercera, al FBI, la cual le cobró $900,000 para ingresar a ese teléfono. Después hubo todo un escándalo, ¿no? Obviamente, de por qué se usaron fondos que eran públicos para hacer ese tipo de actividades. Se le fue diciendo, era muy importante acceder a ese teléfono. Y con Facebook sucedieron cosas similares. O sea, podríamos llegar a imaginar de que estas empresas no van a dar acceso a nuestros datos privados. Solo van a ver lo que aparece como público. Igual yo me refería a las redes de carácter público, al uso público, porque si yo pongo Liverpool nomás, hoy cumple años mi hijo, gracias a todos por los saludos, estoy manifestando algo público y entonces ayúdame, corregime si me estoy equivocando, tiene derecho a leerlo no solo mis amigos, sino también otras personas que estén en la red, ¿no? Sin duda. Ajá. El tema es que en eso público podías tener a todos tus amigos. Por ejemplo, como una red como Twitter, que es la más abierta de todas, yo podría analizar a quién seguís fácilmente. Y podría determinar de qué países son las personas que vos seguís, incluso sin que Twitter me dé acceso. Y podría determinar, por ejemplo, cuántos musulmanes vos estás siguiendo. Uh-huh. Y eso me puede llegar a dar cierta información de tu perfil. O podría filtrar todas las publicaciones que hiciste en los últimos 5 años, porque además piden las redes que usaste en los últimos 5 años, o sea, pide un histórico interesante, y quedarme solo con aquellas menciones que tengan palabras que a mí me interesan, a mí como Estados Unidos. Sí, entendido. ¿Está bien? Y analizarlas incluso aplicando técnicas de inteligencia artificial desde el punto de vista de sentimiento. Repito, mi ingenuidad o todo lo contrario es pensar que eso ya ocurría. Es más, entre otras cosas, porque lo acabas de insinuar en otro caso, cada tanto cuando aparece algún terrorista, los llamados lobos solitarios, ¿verdad? Incluso otro gesto terrorista que no necesariamente se vincula a lo religioso y que tiene que ver con los terroristas de Occidente, claro, que han ingresado a escuelas y que matan y que asesinan. Y parece que uno, después ingresando al Facebook de esa persona, había dicho, los voy a matar a todos, tiene 700.000 rifles, todo el mundo me odia, yo los odio a todos, en cualquier momento los limpio. Y a todos nos viene una especie de indignación, de decir, pero nadie vio esa señal. Sí, en términos generales, lo que es el monitoreo de las redes sociales es algo que el FBI no solo que insinúa hacerlo, sino que si uno se pone a googlear FBI, Social Media Network Analysis, aparecen publicaciones dentro del propio sitio del FBI contando investigaciones que han hecho. Por lo tanto, evidentemente hacen un monitoreo constante de ciertas redes para detectar posibles casos de atentados terroristas que se puedan dar a partir de ciertos perfiles sospechosos que estén en Estados Unidos. Claro. Pero la novedad acá es la rigurosidad, o sea, lo que están diciendo ahora es vamos a analizar todos los perfiles de redes sociales de las personas que estén ingresando o que estén solicitando visa para ingresar a los Estados Unidos. Harán un filtro después y no van a analizar el 100%. Ahora, si analizaran el 100%, ahí necesitan automatización, necesitan criterios, necesitan ingresar reglas para automatizar esto. Y el tema es que en esas reglas probablemente lo que esté volcado sea muchos prejuicios que ya existen de las personas que no pueden ingresar. Y a propósito de inteligencia artificial, y en el final, al menos por hoy,
¿Y también necesitaría muchas personas o la propia inteligencia artificial es capaz de discriminar informaciones que necesita y no, sin necesidad de que haya un señor o una señora revisando perfiles, cientos de perfiles por día? Yo me animaría a decir, por la información que ya es pública, de que, a ver, este mismo comunicado que leíamos habla de que ya hubo pilotos, o sea, ya hicieron pruebas, por lo tanto ya deben de tener cierta inteligencia automatizada que hace que sea viable y escalable verificar tantos perfiles. Claro. Estas personas deben tener miles de solicitudes por día de visa, que hace inviable que necesitaría un ejército de seres humanos para poder verificarlo. Entonces la automatización ya existe. ¿Ya está ocurriendo esto? ¿Ya se está aplicando? Ya fueron modificados los cuestionarios de solicitud de visa. El que hoy está ahí frente a la Rambla tratando de sacar su visa, ¿ya le están preguntando cuál es el usuario suyo en las distintas redes? Sí, lo que informó la embajada es que esto ya está puesto en práctica y se van a pedir las redes sociales de Facebook, de Twitter, aparecen otras. En caso de que la persona no la informe y ellos detecten de que en realidad la red existe, el texto dice algo así como que va a ser sometido a rigurosos penalizaciones de inmigración. Y además, si uno tiene redes que no son ninguna de esas, las puede declarar. Redes más pequeñas de repente que no están en el listado. Bien. Bueno, muy bien. También estoy pensando una cosa. Las personas que van a sacar una visa, hay que ver, entre comillas, qué tan sinceras de a quién más se muestran a través de las redes, ¿no? Bueno, esa es la autocensura que hablábamos, lo cual parece ser uno de los temas centrales, ¿no? Si por las dudas, mirá, si justo revisan el momento en el que yo dije... Y la cantidad de gente que probablemente tienda a borrar posteos, porque recuerda, la vez que dije tal cosa y vaya a borrarlo. Claro, deberían, ¿no? Y que eso nos juega en definitiva una mala pasada, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sebastián. Un placer, como siempre. Sebastián García Parra, el ingeniero, docente, investigador, en su columna Inteligencia Artificial, nos ayudó a poner la mañana en camino.